Presentar a nuestra próxima entrevista, a nuestro próximo entrevistado. Él es Luis Seco, economista. Luis, bienvenido. Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por llamarme. No, al contrario, gracias a vos por la comunicación. Luis, bueno, a ver, queremos que nos ayudes a entender un poco qué sucedió luego de todo este vendaval que ha pasado en el gobierno con Libra el viernes, sobre todo el tuit del presidente. Si se sintió esa crisis en los mercados, si se motorizan nuevas caídas? ¿Qué nos podés contar de lo que haya sucedido hoy en el mundo de las criptos, en el mundo financiero? Mira, yo creo que estamos todavía en el medio de la convulsión. Hay todavía muchos interrogantes por revelar. Me parece que en términos generales lo que pasa en los mercados, o sea, muy bien que en el caso particular de Argentina están todos bastante intervenidos por el gobierno, con lo cual hay veces que el día a día no te ayuda a discernir realmente qué es lo que está pasando, y me parece que esto es muy importante para que el gobierno usara toda su capacidad de persuasión, por decir de alguna manera, para evitar mostrar números muy negativos en el mercado, ¿no? Ahora, dicho esto, yo te diría que hay una cuestión que me consta de alguna manera, que hay muchos empresarios e inversores que creen que esta situación con la palabra presidencial desvalorizada y con el ruido político que ha generado, con las consecuencias políticas que tiene, son un problema adicional en un año electoral que ya lucía complicado para que se pudieran aprobar leyes importantes para Argentina, ¿no? Entonces, como que ahora, si antes había una chance muy reducida de que se pudieran aprobar leyes, hoy luce todavía más complicado. Imagínate, no veo ni al Senado, ni al Parlamento, ni a los diputados sentándose a discutir cuestiones muy trascendentes cuando hay de por medio varios pedidos de juicio político, ¿no? Y eso para mí es lo de todo esto es lo más preocupante. Después los alcances, yo te diría, legales o jurídicos de lo que hizo el presidente, digamos, no soy un experto y hay que dejárselo a los que investiguen y a la justicia, me parece, ¿no? Por supuesto. Pero evidentemente cometió un error, me parece una pifiada muy grande, porque lo que puso en su primer tuit no era cierto, digamos, ¿no? Nunca una memecoin, una moneda de este tipo sirve para financiar ningún proyecto, con Claro. lo cual ahí hubo un error muy grande de parte del presidente que tal vez incitó a muchos a creer que valía la pena invertir en esta timba, ¿no? Bien, Luis, estaba escuchándote atentamente y decías algo así como que quizás es difícil darse cuenta del impacto porque el gobierno de alguna manera sigue interviniendo. Lo que te quería preguntar es, ¿hoy hubo intervención de parte del gobierno, digamos, como para que esto se matice y no sea peor aún? Mira, muy difícil probarlo, pero porque sobre todo hoy lo que hubo de importante es que los bonos donde el gobierno tiene capacidad para intervenir se movieron parecido a los bonos en los que no, digamos. Bien. Pero le pareció, por lo menos hubo muchos rumores en el mercado y algunas noticias que hablaban de una fuerte intervención de parte del INDEC del ANSES para tratar de mantener algunas paridades de bonos y algunas cotizaciones. Pero esto no se define en el día a día. A mí me parece que acá lo importante es ver cómo sigue, si el presidente tiene capacidad de recuperar la credibilidad tanto en sí como en su entorno más cercano. Siguen apareciendo noticias, con lo cual yo te diría que Claro. esto no terminó. Me parece que hoy hubo algunas cosas raras también de este tipo que sale a decir, Davis, que sale a decir Sí. que él controla a la hermana del presidente y que le mandaba plata y que conseguía lo que quería. Digo, o sea, no sé, hay muchos bocones también, ¿no? Habrá que ver cuántos tienen sus 15 segundos o buscan sus 15 segundos de fama y cuántos están diciendo la verdad. Pero el daño ya fue hecho. Yo creo que el presidente se dio cuenta
Y déjame decirte algo muy importante. Sí, por supuesto. La palabra presidencial es una institución, es un activo institucional fundamental de cualquier país, es un activo económico y es fundamental en cualquier proceso de salida de crisis, de cambio de régimen y de estabilización. Ahí me parece que es donde uno tiene que hacer el punto, ¿no? O sea, no es que los economistas que ahora vemos la oportunidad de resarcirnos del maltrato presidencial y entonces estamos todos diciendo, che, tengan cuidado con esto, pero la verdad que el llamado de atención tiene que ver con eso. Muchos programas de estabilización, muchos programas de gobierno, la gran diferencia entre su éxito y fracaso ha sido la forma en la cual ha sido comunicado. Y cómo se comunica y cómo se valoriza la palabra presidencial. No hace mucho, Fernando Enrique Cardoso le dio un reportaje a Carlos Pañi, y en un momento Pañi le dice, bueno, usted es el responsable de que Brasil cambiara para siempre, bla, 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 bla. Y entonces agarra el presidente Cardoso y le dice, mire, Pañi, déjeme corregirlo, en verdad yo tenía un gran ministro de Economía, un gran presidente del Banco Central, y a mí me mandaban a hacer lo que había que hacer, que era hablar, contar, explicar, claro. Decir por qué hacíamos las cosas, por qué no hacíamos ciertas cosas, por qué las hacíamos en determinado momento, por qué no. Y este gobierno, que ha sido, por lo menos antes de ser gobierno, tremendamente exitoso en materia de comunicación, yo creo que ha adoptado una posición como de creerse infalibles en materia de comunicación, y la comunicación es bastante mediocre en términos de, ya te digo, me refiero estrictamente al tema económico, claro, ¿no? O sea, cómo se propone, digamos, el proceso de cambio de régimen de estabilización desde lo comunicacional. Y ahí yo creo que ojalá que esto le haya salido al presidente para darse cuenta de que algo en materia de comunicación tiene que cambiar. Lamentablemente la conferencia de prensa de Adorni hoy parece indicar que no cambió nada. No, claro, absolutamente. Pero yo diría que es un llamado de atención que espero que el presidente, que es un tipo muy inteligente, procese y que pueda revertir un poco lo que ya te digo, que a mí me parece que es tal vez uno de los aspectos más débiles de todo el programa, que es la comunicación, ¿no? Bien, estoy hablando con Luis Seco, economista. Luis, a ver, hay un tema que me interesa mucho saber tu opinión y que me parece que es muy determinante también para el gobierno, que es el acuerdo con el fondo. Me parece que, es mi opinión, es como demasiado importante para el gobierno lograr un acuerdo y que haya ese ingreso de dólares. ¿Cómo crees que afecta todo esto que estamos hablando o si pensás que va a afectar o no? Mira, yo creo que el contexto es muy importante. Y el contexto indica que somos el principal deudor del fondo. Y entonces no es que es solo una cuestión de interés de la Argentina de alcanzar un acuerdo, sino que también es de sumo interés del fondo, ¿no? Claro, ahora es un poquito, viste, el director del fondo va a decir, che, ¿con quién estamos firmando? Pero permitímelo decir, y espero que parte de la audiencia no se enoje, pero el fondo ha firmado acuerdos con cada uno. Claro. que voy a decir, pero escúchame, no son demasiado religiosos, ¿no? O sea, lo que les importa no, es cierto. Que haya un programa económico en marcha, que sea consistente y sólido, que el gobierno demuestre con hechos lo que dice que hace o que quiere hacer y lo está haciendo, digamos, ¿no? Bien, bien. Entonces Luis, me parece que al fondo no sé si le va a dar mucha trascendencia, pero bueno, ya te digo, estamos en el arranque del problema, ¿no? Bien, Luis, te quiero hacer la última pregunta, agradeciéndote mucho tu tiempo, tu participación aquí en Rosca y Casta. Por estos días se lo escuchó al ministro Caputo hablando de este posible nuevo acuerdo con el fondo, diciendo que no es nueva deuda. Digamos, para los que no somos economistas, para mis oyentes, te pregunto, ¿es toma de deuda, no es toma de deuda? ¿Qué es lo que sucede allí? Mira, es un artilugio de Caputo, porque dice, bueno, como yo esta deuda la voy a usar para cancelar una deuda que tengo de antes con el Banco Central, el stock de deuda, o sea, no varía, digamos. He hecho una deuda con el Banco Central y ahora tengo una deuda con el fondo, pero claro, la naturaleza del deudor es distinta y una cosa son deudas que se tiene con el Banco Central y otra cosa con el fondo, ¿no? Básicamente, claro. Y aparte que esta es deuda dólares en moneda dura que hay que devolver, y en general Argentina
pocas veces le ha devuelto la deuda lo que le ha prestado el Banco Central, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un tema, ya te digo, más que nada un poco jugar un poco con las palabras, pero yo, digamos, el tema de la deuda, también creo que ahí hay que hacer un poco de docencia y desmistificar, porque es como que el gobierno se pone en una trinchera defensiva, ¿no? Diciendo, che, no, mirá, me van a financiar, pero no es nueva deuda, como si tomar deuda fuera malo. La verdad es que tomar deuda no es malo. El tema de la cuenta de garante, ¿para qué lo haces? ¿No? Entonces ahí claro, ¿para qué la utilizás, no? Claro, ahí la cuenta garante para mí es decir, bueno, pero ¿usted para qué la usa? ¿Va a usar una deuda que le da el Fondo Monetario a baja tasa de interés por muchos años y demás para cancelar una deuda que tiene con el Banco Central? ¿Es lógico? Explíquemelo por qué. Claro. ¿Para qué otra cosa lo usaría? Entonces ahí viene el prejuicio, que ahí yo creo que ahí sí el fondo creo que toma mucho más en cuenta esto de lo que pasó por lo menos hasta ahora con Libra, salvo que el caso escale judicialmente y políticamente y efectivamente vayamos a un proceso de impeachment, de juicio político al presidente y demás, pero yo creo que ahí hay un tema que Caputo, cuando negoció el acuerdo que a él le tocó negociar durante el gobierno de Macri con el fondo, digamos, recibió fondos del fondo y los usó los vendió barato, entre comillas, ¿no? Claro. O sea, como que rifó dólares para defender un tipo de cambio que no era sostenible. Me parece que el fondo ahí va a tener varias previsiones, digamos, decir que no hagamos lo mismo que hicimos la otra vez, ¿no? Bien, Luis, te agradezco muchísimo tu participación aquí en Ecomedios, en Rosca y Casta. Un placer estar pronto. Gracias, Luis Seco, economista, aquí en Rosca y Casta.